Buen día, mi nombre es Pablo Andrade. Voy a comoderar de alguna manera esta mesa porque nuestra colega Grace Jaramillo va a hacer el comentario desde, por internet desde British Columbia. Permítame hacer una breve introducción de quién es Benjamin Lessing. Benjamin Lessing es profesor asociado de Ciencias Políticas del Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago. Estudia los conflictos criminales, esto es la violencia organizada que involucra a grupos armados que no buscan el poder estatal formal, como los carteles de las drogas, las pandillas carcelarias y los paramilitares. Su primer libro, Making Peace in Drug Wars, Crackdowns and Cartels in Latin America, fue publicado por la prensa de la Universidad de Cambridge en 2017. Este libro examina los conflictos armados entre las organizaciones narcotraficantes y el Estado en Colombia, México y Brasil. Nota de pie de página, el libro está disponible para consulta en la biblioteca de la Universidad Andina. Su segundo proyecto de libro, titulado provisionalmente Criminal Leviathans, Leviatanes Criminales, cómo las pandillas gobiernan, organizan el crimen y desafían al Estado desde detrás de las rejas, explora los efectos contraproducentes de las políticas de encarcelamiento masivo. Lessing recibió una maestría en Economía y un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de California en Berkeley y completó una beca postdoctoral en el Centro sobre Democracia, Desarrollo y Estado de Derecho y el Centro sobre Seguridad y Cooperación Internacionales de la Universidad de Stanford. También tiene una licenciatura en Economía y Filosofía del Kenyon College. Antes de su trabajo de posgrado, Lessing trabajó durante 4 años como investigador en Río de Janeiro, en Viva Río, la ONG más grande de Brasil, y fundó su programa Drogas y Seguridad Humana. También realizó investigaciones de campo en América Latina y el Caribe para organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Oxfam y Small Arms Survey, y fue becario Fulbright para estudiantes en Argentina y Uruguay. Nació en Rochester, Michigan. Muchas gracias, Ben. Bienvenido. Tienes la palabra. Muchas gracias, Pablo. Es un honor estar aquí y poder compartir, dividir con ustedes un poco de mi investigación. Es, la verdad, la segunda vez que vengo a Ecuador. La primera vez fue justamente en esa época en que trabajaba en Small Arms Survey y Oxfam. Vine a hacer una investigación aquí en 2003. Pues ya ha pasado mucho tiempo y Quito se ve muy bien. Bueno, empezamos con mi presentación. Como dijo Pablo, yo tengo 3 proyectos que son confluyentes pero un poco distintos. Y hoy voy a hablar un poco de cada uno. El primero fue este proyecto, como dijo Pablo, Making Peace in Drug Wars, pero que quiero mencionar que ya está también disponible en español. Fue publicado por Uniandes en español y se llama Violencia y Paz en las guerras contra las drogas. Y eso realmente enfocó casos en que carteles de drogas atacó el Estado, enfrentó el Estado de forma directa. Es algo muy raro, la verdad. La mayoría de los cárteles de drogas y grupos traficantes no enfrentan directamente al Estado, pero sí ha pasado en Colombia, en México, sigue pasando en México y en Río de Janeiro, Brasil, también sigue pasando en Río y voy a hablar un poco más de eso hoy. El proyecto más reciente que sigo trabajando tiene a ver con una forma de criminalidad muy particular, tal vez, de Brasil, pero a final de cuentas tiene un resultado que no es tan particular. Son pandillas de cárcel, uno puede decir, pero la verdad es que han crecido a punto de ser grandes organizaciones criminosas, como el Primero Comando de Capital de São Paulo. Son uno de las organizaciones criminales más grandes de América Latina. Tienen
decenas de miles de miembros batizados y cubre todo un continente, pues empezaron en el sistema carcerario, pero ya se han expandido mucho para afuera. Estos grupos, como voy a hablar hoy, amenazan el Estado, pero al mismo tiempo han se mostrado muy potentes gobernadores de las periferias urbanas. Han podido organizar las pandillas locales o los clanes o clicas locales en organizaciones y estructuras mucho mayores, capaces de brindar orden y a veces seguridad a gente que vive en barrios informales, autoconstruidos, favelas, periferias, por todo Brasil y, como le voy a mostrar al final, toda América Latina. Ese es mi tercer proyecto, que tiene que ver con gobernanza criminal. Lo que quiere decir con esa frase es no nada más y nada menos que en un barrio, en determinados barrios, existen grupos armados criminales que proporcionan la orden básica del día a día, resuelven los conflictos entre residentes, prohíben el robo dentro de la comunidad, capturan y a veces matan a violadores o pedófilos o cosas así, gente desquerido. Bueno, entonces, ¿cómo voy a estructurar mi charla hoy? Voy hablando de casos de Brasil, que es el país que conozco mejor y donde vivo la mayoría del tiempo, pero voy mostrando, espero, cómo esas transformaciones en las estructuras criminales y sus comportamientos han sido influenciados por acciones del Estado, que muchas veces es casi todo lo que hacen los grupos criminales es en respuesta de las políticas y prácticas del Estado. El Estado que criminaliza la droga, el Estado que reprime la droga, el Estado que construye las prisiones donde estos grupos han nacido y desde donde comandan sus ejércitos. El Estado decide se va a descapitar los capos de organizaciones o se va a tomar otra estrategia. Todas las acciones del Estado acaban influenciando el comportamiento de estos grupos. Y no es para poner culpa en el Estado, sino llamar la atención de que nuestras decisiones de los líderes y hasta los mandos medios, hasta los soldados en la calle o los policiales en la calle, tienen un efecto muy fuerte sobre la criminalidad y tenemos que estar atentos que muchas veces esas políticas y prácticas pueden tener efectos contraproducentes, no solo no eficaces, sino que acaban fortaleciendo los grupos criminales. Bueno, vamos. Primero voy a empezar con el grupo criminal más antiguo de Brasil y tal vez, si no es lo más fuerte, es el segundo más fuerte hoy en día. Se llama el Comando Vermelho o Comando Rojo y nació en los años 70 durante la dictadura militar de Brasil en un cárcel de seguridad máxima en una isla que parece el Alcatraz brasileña, un lugar extremadamente ínfama por tortura, por maltrato, por mal comida, por brigas entre presos, un lugar temible, y el gobierno militar decidió mezclar en este cárcel presos políticos, digamos, gente de la militancia contra la dictadura, las izquierdistas militarizadas, juntar estos grupos con criminales comunes, con el motivo de despolitizar los izquierdistas, de quitarles la disculpa de que eran diferentes y los pusieran junto con otros ladrones de banco que no tenían vías político. Eso lo que hizo fue, de alguna forma, enseñar a los ladrones de banco comunes cómo organizarse como una organización. Ellos empezaron a dividir lo que tenían entre ellos, mostrar comportamiento colectivo, empezaron a hacer huelgas de hambre para demandar mejores condiciones dentro de la cárcel y también adoptaron las reglas de los grupos militantes,
que no se puede robar, que no se puede violar, que no se puede hacer cualquier tipo de violencia contra otro preso, ¿no? Contra otro reclusado. Eventualmente, los militantes fueron amnestizados, ganaron amnistía, ¿no? por vía política, salieron y quedó ese grupo criminal que no podría ganar amnistía porque no eran políticos. Pues en vez de ganar amnistía, conquistaron la cárcel y impusieron sus reglas que prohibían robo, violación y violencia. Y la mayoría de los presos les vio bien, como les quitó de un mundo caótico y violento y les pusieron un mundo ordenado y predecible en que tenía que obedecer al Comando Vermelho, pero era bueno, funciona un poco como un Estado. Por eso los llaman de leviatanes criminales, porque les proporcionan dentro del mundo criminal el orden básico, tal como el Estado proporciona a la sociedad un orden básico. Eso lo han hecho muy fuerte y desde entonces se han expandido a todas las favelas de Río de Janeiro, donde dominan el microtráfico y desde los años 80 enfrentado el Estado directamente, militarmente muchas veces, y también están constantemente en guerra con unos otros rivales, unos otros grupos rivales. Este tipo de organización criminosa se llama facción en Brasil, facção. Cuando uno dice facción o facción, quiere decir un grupo basado dentro del sistema carcerario, pero que normalmente también controlan territorios en la periferia urbana, que controlan favelas y que generalmente manejan el microtráfico dentro de estas favelas. Y durante 30 años el Estado brasileño se ha tratado de lidiar con ese problema, pero no lo ha resuelto. A cada 5, 6, 7 años hay una ocupación militar y obviamente el esfuerzo del Estado militarmente es mucho mayor que cualquier grupo criminal. No es como un país que lucha contra insurgencia y está mitad, está 50-50. El Estado tiene una fuerza militar mucho mayor. Pero ¿qué pasa? Ocupa la favela, los traficantes se esconden, en una hora el ejército tiene que retraerse y los traficantes regresan. Pues durante 40 años, literalmente ya llegando a ser 40 años y no ha cambiado mucha cosa. También no se ve muy bien aquí, pero el Comando Vermelho enfrenta al Estado. Cuando el Estado entra con carros blindados, tanques, el Comando Vermelho actúa a veces como realmente una actitud de desafiante frente al gobierno. Pues eso es un problema serio, porque ese es Río de Janeiro, es una ciudad enorme, era el capital de Brasil, y en pleno mero centro de la ciudad hay como enfrentamientos militarizados. Esta línea de tiempo son muertos en conflictos militarizados entre policías y supuestos traficantes por año. Y se nota que durante todos los años 2000 estaba como arriba de 1000 por año. En la literatura sobre guerra civil se caracteriza como una guerra civil cuando mueren más que 1000 personas en combate por año. Pues en este sentido tiene la intensidad de una guerra civil, pero claramente que no lo es. Y se nota que bajó durante una época, no voy a hablar mucho de eso hoy, pero fue un experimento interesante, pero fracasó y luego retomó este ritmo más caliente y hoy en día está por ahí, 1500 a 1800 ciudadanos muertos por la policía por año. Pues es una guerra muy caliente. Hoy en día en Río, 1/3 de los homicidios son cometidos por la policía. Y el Comando Vermelho sigue controlando una grande parte de la ciudad y después de 40 años de combate está expandiendo. Pues no ha resuelto el problema del Comando Vermelho con fuerza militar. Bueno, miramos ahora totalmente otra historia, São Paulo.
donde nació un otro grupo que se llama Primero Comando da Capital, PCC. Este grupo también nació dentro de la cárcel, también en respuesta a violencia del Estado, cuando durante un motín la policía entró en una cárcel y mató a 111 reclusos desarmados. En respuesta fundó este grupo PCC como una forma de autoprotección. Y fue creciendo y creciendo, pero abajo de los panos. Nadie sabía de ese grupo, los directores de las cárceles no admitían, no asumían. En 2001, este grupo lanza motines o rebeliones sincronizados en 23 cárceles al mismo tiempo. Y fue un shock, como wow, son muy organizados. Después, el gobierno dice que pusieran políticas represoras, incluso creando más cárceles, regímenes muy duras, como solitarias, y encarcelando mucha gente. Y se nota en ese gráfico que en esa época la tasa de encarcelamiento de São Paulo está incrementando de forma muy, muy íngreme. Está llegando a niveles como solo se ve en Estados Unidos. Para tener una idea, Ecuador hoy en día está en como 200 o 250, si no me engaño. Pues esto fue un aumento muy rápido, pero no acabó con el PCC. Muy al contrario, el PCC en 2006 se muestra mucho más fuerte de que estaba en 2001. Haciendo otra mega rebelión, esa vez en 96 prisiones, incluso en prisiones en otros estados, y también haciendo ataques en las calles de São Paulo. Ataques como quemas de buses, ataques a metro, ataques a estaciones de la policía, y São Paulo simplemente paró durante 4 días. Fue muy efectivos esos ataques y el Estado se ve obligado a negociar y relajar sus políticas carcelarias. Y las tácticas, no pude no anotar estando aquí en Quito, que las tácticas del PCC en la época son muy parecidos, muy similares a unas cosas que yo anoté durante esos últimos ataques aquí en Ecuador en enero. Incluso el PCC secuestró un reporter de un noticiario Globo, que es la más grande agencia de noticias de Brasil, y los obligó a pasar un vídeo como explicando el manifiesto del PCC, muy parecidamente, muy similarmente a como lo hizo con el noticiario aquí en Ecuador. Y también diría que las causas son similares. La capacidad de organizar este tipo de ataque desde dentro del sistema carcerario depende, yo creo, y yo he escrito, un poco en la tasa de encarcelamiento. ¿Por qué? Porque un chavo en la calle va a tocar una bomba contra un banco o quemar un bus? Se va a poner en mucho riesgo. Él lo hace porque ya sabe que va preso un día. Y una vez preso, él quiere la protección de esta pandilla que controle las cárceles. El poder de esas pandillas es en la cárcel. Entonces, los que están en la calle imaginan que ya van a llevarme preso un día, entonces mejor ya llegar con algo, con una buena reputación. Y eso depende de la tasa de encarcelamiento. Y depende de la manera en que está arrestado y encarcelado los chavos, ¿no? Generalmente la policía toma quien parece ser pandillero, pues ya anticipan que van presos. Bueno, entonces lo que muestro en este gráfico son 3... Estoy perdiendo la cuenta de tiempo. Okay. Aquí se ve 3 casos. De tasas altísimas de encarcelamiento. California, São Paulo, El Salvador. Y Nicaragua, que nunca hubo grande encarcelamiento en masivo. Y lo que se ve es que esos ataques del PCC, que están en el medio de la figura, ocurrieron cuando la tasa de encarcelamiento tocó a más o menos 400. Y en El Salvador, algunos años después,
las maras hicieron un ataque muy parecido, quemando buses y mandando todo el sistema transporte, parar todo el sistema transporte. Y eso también ocurrió en un momento en que la tasa de encarcelamiento de El Salvador estaba en 400. Hoy en día ya está en como 1000 y tal, ya está arriba de 1000, ¿no? Pero en esa época todavía era moderado. Y también pasó algo muy parecido en California, en que las pandillas de cárcel de California empezaron a imponer su poder sobre las pandillas de la calle, justamente cuando pasó esta tasa de encarcelamiento. Pues es para mostrar que altas tasas de encarcelamiento acaban siendo como una correa de transmisión del poder del grupo dentro de la cárcel hasta la calle. Con este poder en la calle, el PCC no solo hace violencia, no solo amenaza al Estado, él hace otra cosa que es aún más complejo. El PCC empezó a gobernar las periferias y de forma muy efectiva. Prohibió homicidios sin autorización, prohibió la violencia sin autorización y puso en lugar un sistema de juicios o tribunales en que sus miembros iban a juzgar casos, ¿no? Disputas, y solo con la aprobación de ellos podrían matar. Eso empezó juntamente con otras políticas y en otra conjuntura, pero no hay duda que esta política de ellos contribuyó para una caída drástica de homicidios en São Paulo. Y esa caída es tan fuerte que si miramos los homicidios de Brasil como total y los homicidios de Brasil menos São Paulo, se ve que la caída en São Paulo acabó afectando la curva de Brasil como un total. O sea, Brasil todo está en aumento, pero cuando Brasil menos São Paulo está aumentando y la caída en São Paulo es tan fuerte que el total va cayendo. Y es más, ha sido estable. Desde un pico en 2001, los homicidios cayeron a niveles, podemos decir, como a nivel de muchas ciudades de los Estados Unidos, no llega tanto a Europa, pero abajo en la casa de 10 homicidios por 100,000 y ha quedado constante en este patamar desde 2010 más o menos, ha sido muy estable. A partir de ese éxito, el PCC empezó lo que yo llamo de un proyecto colonial, a ir más allá de São Paulo y conquistar otros estados de Brasil y afuera de Brasil. Y son extremadamente organizados y racionales, como burocráticos. Aquí se ve sus propios censos de cuántos miembros tiene en cada estado. Eso fue elaborado por ellos, no por el Estado. Y son regularmente actualizados y mandados para São Paulo. Funciona un poco como una empresa transnacional con sus sucursales y tal. Y a partir de ahí fue expandiendo por todo el Brasil e incluso hay presencia en algunos de sus vecinos. En este gráfico no se ve tan bien, pero mismo en la parte blanca el PCC tiene presencia significativa. Por otro lado, el Estado brasileño, para enfrentar ese problema, creó un sistema penitenciario federal. Su idea era que las prisiones estaduales no consiguen asegurar a esos criminales. Vamos a crear un sistema federal al molde de los sistemas estadounidenses, de Supermax, con celdas individuales, con total isolamiento, y vamos a poner los peores jefes de tráfico en ese sistema federal. Y eso es lo que hicieron. En esta foto que tomé yo, tú ves que los 38 capos más altos del Comando Vermelho y los 15 más altos de la otra facción de Río son todos en el sistema federal. O sea, no están más en Río, lo mandan para prisiones federales en medio, en la selva, en el norte, son todos muy alejados con la idea de isolarlos. Pero no funcionó. Lo que hizo, tomar los jefes
criminales de cada estado de Brasil y los juntaran en prisiones federales. Y sí, son celdas individuales, pasan 23 horas por día solitos en sus celdas, pero en algún momento tienen que pasar en el baño de sol y como no tienen más nada que hacer, inventan maneras de hablar entre sí y en este modo el Comando Vermelho consiguió tejer toda una red nacional de alianzas a partir del sistema federal. El propio director del sistema lo puso muy claro. Nunca en la historia del país los presos de los más lejanos sectores han sido unidos por el Estado mismo. También las tasas de encarcelamiento fueron subiendo en todo el país. Donde antes São Paulo era excepcional con una tasa muy alta, eso pasó a ser muy común. Aquí se ve todos los estados, pues parece un montón de espagueti, okay. Pero en la verdad son cada estado y se ve que en cada estado esa tasa quedó más alta. Y eso facilitó que esos ataques, como te mostró en el inicio, empezaron también a ser más común. O sea, donde se ve ese pico, ese primer pico azul, es 2006, cuando São Paulo tiene sus ataques. En esa época todos los ataques ocurrieron en São Paulo o Río. A lo largo del tiempo, ese fenómeno de ataques coordinados desde la cárcel fue expandiendo por todo Brasil y la parte rojo y mora son otras regiones, particularmente el nordeste del país, donde llegaron PCC, llegaron Comando Vermelho, ese tipo de ataques se volvió más común. Esos son datos que coleccioné yo. Y al mismo tiempo, la gobernanza criminal también pasó a ser muy común. En todo Brasil, hoy en día se ve en las periferias ese tipo de reglas impuestos por las facciones sobre la población civil. Es prohibido robar, no se puede fumar marihuana cerca de los niños y también no puede hablar con la policía. Y otras reglas también. Este fenómeno no es solo de Brasil, es muy común y parte del problema es que las comunidades reconocen que son buenas reglas y que traen mejorías. Por más que no quieran ser gobernadas por grupos criminales, es preferible ser gobernada por nadie, ¿no? Es preferible a la anarquía, la violencia, la criminalidad suelta. Aquí fue como un presidente de asociación de moradores de una favela en el nordeste me contó que esas reglas mismo que se ve en la foto fueron buenas reglas. Bueno, eso no es solo fenómeno de Brasil. En otro proyecto en Medellín constatamos que los combos en cada barrio gobiernan y muchas veces gobiernan más que el Estado. En encuestas que hicimos en las zonas rojas, la gente dice que van más a los combos, a las pandillas para resolver sus problemas de que el Estado. Y un poco intentando entender la prevalencia de eso fuera de esos casos famosos de Río y Medellín, empecé a estudiar la prevalencia de ese fenómeno de gobernanza criminal por toda América Latina. Y intenté una estimación inicial y aproximada a partir de unas preguntas que aparecen en el Latin Barómetro de 2020. Esas dos preguntas nos permiten entender un poco el fenómeno al nivel regional. No es la mejor pregunta, yo lo haría diferente, pero eso es algo. Les preguntan si hay presencia de crimen organizado, grupos armados, grupos narco o pandillas donde usted vive. Y si tú dices que sí, usted dice sí o no. Si dices que sí, te preguntan, ¿cuál de los siguientes roles juegan esos grupos? Los primeros dos controlan los robos, mejoran la seguridad o proporcionan orden, ponen orden en la zona. Nosotros contamos como gobernanza criminal. Cuando personas dicen que si hay grupos criminales en mi barrio y ellos controlan los robos o ponen orden, nosotros lo consideramos como gobernanza criminal. Y lo que vemos, y está difícil de ver, pero lo que vemos en los números es que estos bolitos rojos es la proporción de personas en la población que dicen que hay gobernanza criminal. En Brasil llega a 25%, muy de lejos el más grande, el más común. Pero Ecuador es número 4.
y Costa Rica es número 2. Y ya tienen, si uno va haciendo el cálculo, llega a 16 a 22 millones de personas en Ecuador que pueden estar viviendo bajo algún tipo de gobernanza criminal, ¿no? Esa es una estimativa muy bruto a partir de una encuesta representativa a nivel nacional, pero le da una noción que es un problema muy serio. Son mucha gente que vive con alguna pandilla que le pone reglas y a veces, como dijo el presidente de la Asociación de Moradores, a veces son reglas buenas, a veces no. Y para terminar, hay un facto muy interesante en este estudio, porque como es una encuesta, podemos cruzar los datos de gobernanza criminal y de presencia criminal con otros datos, con lo que dicen la gente si tienen confianza en el gobierno, si el gobierno es responsiva, si la policía es corrupta, si tienen ingresos suficientes. Y lo que vemos es que si una persona, si comparamos los que tienen presencia de pandillas, gobernando o no, todos los que dicen que sí hay presencia de pandillas, comparar con los que dicen que no hay presencia, como uno imaginaría, los que responden que sí hay presencia de pandillas, responden que el gobierno, califican los servicios gubernamentales peor, que el gobierno es menos responsiva, que la policía es más corrupta y que su ingreso es menor. Eso es lo que esperamos. Pero si miramos dentro de los grupos que tienen presencia criminal, solo donde las pandillas gobiernan, los residentes dicen que el gobierno es mejor, es más responsiva, que la policía es menos corrupto y que el ingreso es más alto. O sea, hay una correlación entre la presencia del Estado y el gobierno de los grupos criminales. Es muy contraintuitivo. Pero a mi ver hace todo sentido. ¿Por qué? Un mecanismo muy importante donde hay microtráfico, también no hay que tener microtráfico para ese mecanismo funcionar, pero donde hay microtráfico es muy fuerte esa dinámica. Manteniendo la paz en orden en sus barrios, las pandillas mantienen la policía afuera. La gente no necesita llamar a la policía, no hay muertos que la policía necesita responder. Y en general, por lo general, la policía está feliz de cuidar el perímetro y no meterse en la comunidad, no hacer patrullas día a día en la comunidad, apenas quedarse afuera y cuando hay algún problema se adentra. Aquí se ve la entrada de Babilonia, una favela en Río de Janeiro, si subes esa rúa es la favela, pero la policía se queda abajo en la entrada, no se meten, solo de vez en cuando hay algún problema se meten y adentro hay Comando Vermelho con sus armas, controlando el barrio, vendiendo sus drogas, manteniendo la paz. Es una comunidad funcional, hay tiendas, hay restaurantes y todo, pero el Comando Vermelho que proviene de la gobernanza. Y por acaso yo vivo en este edificio ahí, pues lo veo todo día. El resultado de todo esto, para concluir, es que en Brasil, Medellín y por lo menos y probablemente en muchos otros lugares, tenemos periferias urbanas sabidamente gobernadas por grupos criminales, con recursos del microtráfico, durante décadas. No me es claro que el Estado tendría la capacidad, en este punto, no me es claro que el Estado tendría la capacidad de reemplazarlos, de gobernar esas comunidades de forma tan eficaz como los grupos criminales están gobernándolos, ni que el Estado tiene incentivos para hacer eso, porque es muy costoso y mientras está siendo pago con los lucros del narcotráfico, ¿por qué no dejarlo así? Bueno, voy a terminar por aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Benjamín. Voy a dar paso a la comentarista, la doctora Grace Jaramillo. Es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Queens. Grace fue profesora de esta universidad. Es profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Es profesora de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de British Columbia.
y es un placer volver a tenerla con nosotros. Grace, te doy la palabra. Yo creo que la intervención y sobre todo los estudios de Benjamin Lessing son extremadamente relevantes para el Ecuador de ahora. Y yo creo que las tres investigaciones que ha desarrollado describen claramente los contornos de la violencia en el Ecuador. Igualmente, la correlación entre lo primero y lo segundo es extremadamente importante. La investigación sobre cómo hacer la paz en medio de la guerra de drogas, luego lo de las bandas criminales y cómo su organización primera, pero también cómo gobiernan desde las cárceles, y el hecho o la consecuencia última, que es la gobernanza criminal en barrios marginales y cómo juegan o reemplazan en determinado momento. Y yo creo a veces en forma, no quiero decir definitiva, pero sí en forma permanente reemplazan al Estado. Una de las cosas que más me llamó la atención es lo que dijo al principio, cómo las bandas criminales diseñan sus estrategias y su propia política como una respuesta al Estado y a sus propias políticas de tratar de controlar el crimen organizado. Y una de las primeras preguntas que es también relevante en el Ecuador es que si hay otra manera de hacerlo, si estas prácticas terminan a la final solo fortaleciendo una cohabitación y el Estado no tiene la capacidad de reemplazarlos, como dijo al final, ni tampoco los incentivos para hacerlo. Parte del problema, me parece que es también relevante al Ecuador, es que según los mismos estudios del Latinobarómetro que presentó Benjamin, el Ecuador ya está más o menos en un 10%, y bueno, como son 16 millones de ecuatorianos, más o menos el 10%, perdón, siendo el cuarto más importante en América Latina ya tan rápidamente. Digo tan rápidamente porque estamos hablando de un fenómeno que lleva apenas 6 años en el Ecuador, pero se ve que este crimen o las formas de comportamiento del crimen organizado en ciudades, cárceles y también en el tema de la gobernanza también se ha vuelto transnacional. Es decir, hay un aprendizaje rápido en América Latina de cómo resolver los problemas y precisamente lo que nos señala Benjamin, para nosotros es claro que lo que pasó en Brasil pasó luego en Costa Rica, pasa en El Salvador, por supuesto está pasando en el Ecuador, pero quiero llamar la atención que también está pasando frecuentemente en México. Es decir, esta cohabitación ha hecho que, sobre todo a nivel de municipalidades pobres en México y las provincias directamente, digamos, involucradas en el fenómeno del narcotráfico, esta cohabitación existe y cada vez se vuelve más fuerte, y la capacidad de protección y de jerarquía y de comando, y además de garantizar la seguridad de estas comunidades, es evidente. Hay muchos temas que discutir respecto al papel del Estado. Yo diría que los mensajes o las preguntas principales que le tengo a Benjamin son tres. Es decir, si la agresiva o el agresivo uso el encarcelamiento, incluyendo este tema de crear cárceles especiales, no termina y no va a terminar, y ya es una tragedia anunciada en el Ecuador, fortaleciendo a las bandas criminales y volviéndolos empresas nacionales, si es que no transnacionales en esencia. Lo segundo, el tema de la gobernanza en las comunidades más pobres, sobre todo en la costa ecuatoriana, que está pasando muy frecuentemente. Hay otra forma de hacerlo, hay políticas públicas que nos pueden ayudar a generar mejores capacidades de reacción. Y yo me atrevo a decir lo tercero, es tal vez mucho mejor negociar a tiempo con estas bandas criminales, reducir la fuerza dramática de violencia creada por el mismo Estado en estas zonas marginales, para bajar el nivel y la influencia misma del crimen organizado y los homicidios en la percepción tanto del Estado como de la política y la democracia al final, a nivel de América Latina, porque es claramente un problema ahora ya latinoamericano,
que está creciendo en Chile, que está creciendo en Bolivia, en Perú, en Paraguay, en Uruguay, aunque no lo veamos tan dramáticamente como en el caso de Ecuador. Y yo creo que no puedo dejar de resaltar cómo las investigaciones de Benjamin a lo largo de estos 20 años han sido fundamentales para entender ese lado. Bueno, siempre tratamos de entender mucho al Estado y sus políticas, pero es muy difícil tratar de entender la reacción y con una mirada fresca y además objetiva cuáles son los incentivos que están detrás de la reacción y la organización hasta llegar a un tema fundamental, que es la gobernanza de estas organizaciones criminales que empiezan siendo meras bandas marginales y se fortalecen tanto como en el caso de Brasil. Yo creo que el Brasil, tal como nos lo presentó Benjamin Lessing, es como el caso crucial que debemos poner atención porque eso también puede ser una predicción del futuro. Gracias. Gracias, Grace. Benjamin, ayer brevemente hablamos de por qué esto en un evento sobre seguridad, sobre integración. Y creo que la pregunta sigue pendiente, es decir, con las características que tenemos de las organizaciones criminales en América Latina. Una iniciativa como la del gobierno de Daniel Noboa de conseguir el apoyo de la comunidad andina para que asumiera como parte de su agenda el tema de seguridad. ¿Cómo lo ves tú? Te invitaría entonces que mientras recogemos las preguntas del público, lo siento César, todas las preguntas tienen que ser escritas. Mientras recogemos todas las preguntas del público, te invito a reflexionar un poco sobre los comentarios de Grace y mi pregunta. Bueno, primero quiero agradecer a Grace por sus comentarios y muy generosos, digamos, y incisivos también. Bueno, yo le hice esa pregunta porque en un seminario sobre integración, en la cuestión de seguridad, no porque no creo que es un tema importante para la integración, obvio que es, pero porque yo tendo a ser medio pesimista sobre las formas que esa integración generalmente toma. Por un lado, bueno, yo soy de Estados Unidos y yo veo que mi país ha impuesto políticas referentes a guerra contra las drogas, políticas, no solo en este campo, también en cuestiones volviendo para los años 60 y 70, la Guerra Fría, políticas de represión estatal. O sea, mi país es un exportador de políticas represoras que muchas veces han tenido productos muy contraproducentes, muy danosos y totalmente no resolvieran ningún problema de la guerra contra las drogas. O sea, no veo que hoy en día las políticas que han exportado mi país y las formas de cooperación que han impuesto muchas veces mi país no han necesariamente funcionado a mi punto de vista, para generar buenos resultados. Bueno, en otro caso sí, se han capturado este capo. La cooperación de los Estados Unidos dicen que ayudó a capturar a Pablo Escobar o a matar a Pablo Escobar. Ok, es un éxito, ¿no? Tal vez el Chapo también. O sea, después se puede apuntar una serie de éxitos muy limitados, pero no sistemáticos. Y entonces esas formas no sé si eso exactamente llega a ser integración, pero esas formas de cooperación muchas veces me parecen
no ideales. También hay otra forma de integración que podríamos hablar, o no es exactamente integración, pero eso de vamos a copiar lo que está haciendo Bukele, o vamos a copiar lo que está haciendo cualquier otro país que está metido con una política de mano dura. Entonces hay una cierta, a veces, modismos en la política de seguridad pública que van pasando y de alguna forma tal vez armonizando las políticas de seguridad de los países, pero muchas veces esas políticas que van de mano dura no son avaliadas de forma adecuada y no llevamos en cuenta sus efectos negativos o contraproducentes, que muchas veces apenas son evidentes más tarde. O sea, El Salvador pasó por otras políticas de mano dura en 2001, en 2003 y 2005, y la fuerza de las maras que resultaron de esas políticas de mano dura originales solo se vio unos 2, 3, 4, a veces 10 años después. Las políticas de represión en Brasil que creó el Comando Vermelho, el PCC, solo se podría observar el resultado 5 o 10 años después, ¿no? Con los ataques. Y mientras tanto parecía una victoria. Ya no hay más noticia del PCC. Bueno, el PCC estaba guardando fuerzas y creciendo en las trevas. Pues eso me preocupa bastante. Ahora, en la cuestión de integración mismo, de cooperación mismo y cómo podría ser mejor, obvio, siempre hay... es muy importante que las agencias de seguridad estén en contacto unos con otros. Una de las pocas buenas noticias de Brasil es que hoy en día finalmente los secretarios de seguridad pública de todos los estados y los secretarios de asuntos penitenciarios de todos los estados se reúnen, se aprenden uno con otro, comparten la información, bueno, no comparten 100%, pero por lo menos empezaron a compartir, por lo menos hay plataformas en que pueden compartir. Porque lo típico es que las agencias de seguridad guardan sus informaciones, ¿no? La policía no quiere compartir con el ejército, la policía civil no quiere compartir con la policía militar, cada uno quiere hacer sus capturas, sus operaciones, no tienen mucho incentivo de cooperar entre sí, mucho menos con agencias de otros estados y mucho menos aún de otros países. Pues cómo hacer la cooperación mismo es difícil, ¿no? Pero sí, por lo menos están empezando a tener canales que la inteligencia puede fluir. Pero para mí es un campo muy difícil. Pues por naturaleza es muy difícil. Es mucho más fácil que una policía culpa a la otra policía por lo que pasó, o culpa al ejército que por lo que pasó, o que el ejército culpa a la policía, o que le culpa a otro país, el país vecino, porque están mandándonos el tren de al agua que está llegando, está causando todo ese problema, a los mexicanos que están llegando. Pues pensar en una cooperación a nivel regional realmente es una reta. Gracias. He organizado las preguntas en 3 bloques. La una es sobre, bueno, una ampliación en realidad de las posibilidades de lo que se podría hacer para cambiar las interacciones entre Estado y grupos criminales. Es este primer bloque. Un segundo bloque tiene que ver con... Esta es una pregunta muy concreta que a lo mejor podría responder inicialmente. Y está conectada con esta otra. Y creo que acabas de responder la cuestión de las posibilidades de cooperación o las perspectivas de cooperación entre los 4 países andinos para coordinar entre sí la lucha internacional contra el narcotráfico. Y hay otras 3 preguntas que tienen que ver con más bien cosas generales, como despenalización del porte de marihuana, legalización de drogas y la posibilidad de transferir las políticas de Bukele al conjunto de América Latina. Okay. ¿Cuánto tiempo tengo? Tienes más o menos media hora.
Oh, wow, ok. Hay tiempo, ok. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Se ha detectado alguna relación entre CIVE o PCC con grupos criminales de Ecuador? Yo no soy experto por nada sobre los grupos criminales de Ecuador, por lo que no por lo que sepa, yo no he escuchado nada formal, ni tengo noticia de que PCC o Comando Vermelho tiene miembros presos en Ecuador, pero puede ser que estoy enganado sobre ese punto, no estoy actualizado. Pero lo que veo yo es, y puede ser porque yo estudio el PCC, puede ser por sesgo mío, pero yo no puedo dejar de ver tácticas parecidas, similares, y tal vez sea no tanto una conexión operacional, sino simplemente el efecto demostración que el PCC ha dado. Yo sé que eso pasó en Brasil, o sea, muchísimos grupos nuevos surgieron que no tenían conexión operativa con PCC, sino eran rivales a PCC, pero lo copiaron. Copiaron sus estructuras, sus procedimientos y sus prácticas. Y de hecho, esa cosa de ataques orquestadas desde el sistema carcerario se remite al Comando Vermelho, que empezó a hacerlo, y se remite antes a los grupos militantes. La propia fundación del Comando Vermelho tiene esta característica mimética, que el Comando Vermelho copió tácticas de la izquierda, que la izquierda no estaba enseñando a los criminales comunes, simplemente la izquierda estaba haciendo su vaina, estaba haciendo sus cosas, sus huelgas de hambre, sus movilizaciones en la calle, y los grupos criminales aprendieran. Pues no tengo dudas que grupos criminales en Ecuador pueden haber aprendido y copiado técnicas de grupos brasileños y más que nada del PCC. Ahora voy a intentar, bueno, voy a empezar con esta pregunta sobre Bukele, es muy importante. ¿Cómo ve las políticas de seguridad adoptadas por Bukele y cree que se puede aplicarlo a toda América Latina? Primero, yo tengo que ser como transparente, como académico, y intelectual, que lo que está pasando en El Salvador nos sorprendió a muchos nosotros que estudiamos ese tema. Como he relatado hoy, uno estudia este tema y se ve una y otra vez políticas represoras del Estado, políticas de mano dura, que son, como se dice, tiros por la culatra, ¿no? En varias veces se puede apuntar que no funcionó la represión dura, al contrario, los grupos crecieran, expandieran o multiplicaran. La guerra de Calderón en México, de Felipe Calderón, es otro ejemplo, ¿no? Se vino con toda la fuerza del Estado contra unos cárteles que sí estaban siendo violentos, pero 2 años después estaban 10 veces más violentos. La violencia subió por una orden de magnitud y ha quedado por ahí desde entonces. Pues México no era un país violento, ahora es un país mega violento. Pues, los ejemplos van sumando. Pues cuando, incluso en El Salvador, el nombre mano dura, la política mano dura es de El Salvador, y fue esa política que empezó a fortalecer las maras dentro de las cárceles y en las calles. Pues cuando pasó eso de Bukele, para mí lo que fue chocante no es el hecho de que la tasa de homicidio está muy baja, porque está bajando en El Salvador desde 2015. Si uno ve la tendencia del tiempo, la ley de excepción, como es estado de excepción que hay desde 2022 de Bukele, está como en medio de un declinio constante. Pues no hay ninguna razón a creer que este estado de excepción tuvo algún efecto muy fuera de común sobre lo que ya estaba pasando, que es un declinio constante de homicidios ya desde casi 10 años. Pero sí, donde parece que hubo efecto fue en las comunidades.
simplemente quitar las maras de las calles. Y lo que veo en El Salvador, no he visitado Salvador desde esa época, no puedo decir, estoy leyendo las mismas noticias que todo el mundo, pero parece que realmente la gobernanza criminal, el control criminal de los barrios, sí ha sido reemplazado por un control estatal. Y la misma la misma aprobación que te mostré de este señor en Brasil, que dice que no impusieron reglas, pero fueron buenas reglas. Yo creo que eso se ha capturado Bukele, porque la gente de esos barrios está muy aliviado de no tener más guerras entre pandillas en sus calles y de no vivir bajo el régimen de gobernanza criminal. Pues podemos decir que si eso es verdad, esta es una impresión basada en pocos datos, pero si esa impresión es verdadera, podemos decir que sí, Bukele ha logrado algo. Yo haría dos comentarios. Uno, si lo ha logrado, lo ha logrado violando el Estado de Derecho democrático. No existe prender gente por 2 años sin poder hablar con abogados, sin poder hablar con su familia, masivamente, solo porque parece ser un pandillero. No existe esta política dentro de un contexto democrático. Uno puede optar por el autoritarianismo, por una opción no democrática, pero eso ya deja de ser un Estado de Derecho democrático. Pues es una opción que la sociedad tiene que pensar 2 veces, si vale la pena. Lo otro es que no tenemos, tenemos que estar atentos si realmente está funcionando o no. Tenemos que verificarlo con visitas a las cárceles, que todavía no tenemos. Tenemos que verificarlo con visitas a las calles. Y tenemos que esperar unos años para ver si a partir de este nivel de represión estatal, que realmente es fuera de la curva, es fuera del común, si eso va o no generar efectos contraproducentes, como han producido casi todas las políticas mano dura del pasado. Puede ser que esa es la excepción. Me toca admitir eso. Es posible que ha llegado a un nivel de represión y fuerza estatal que sí ha logrado quebrar a las maras, pero es posible que va a haber en 2 o 3 o 4 años nuevos grupos criminales aún más fuertes, aún más adaptados a la realidad o aún más asustadores. Pues yo llevaría esas ideas en cuenta cuando uno piensa en usar el modelo Bukele para aplicarlo a toda América Latina. No hay pruebas, uno toca sacrificar sus derechos básicos de ciudadanos, sacrificar el Estado de Derecho democrático por una cosa que tal vez funcione, tal vez no. Tercera cosa que olvidé mencionar, pero es muy importante. Son 2 hechos empíricos que casi nunca se escucha cuando se habla de Bukele y deberían estar frente en la discusión. 2 hechos empíricos muy básicos. El primero es lo que dije, que la violencia ya estaba declinando desde 2015. Él entra 2020 y en 2022 declara ley marcial, declara estado de excepción, pero ya estaban muy abajados los homicidios. Pues el crédito no va todo a él, porque ya habían bajado bastante. El otro es que hasta 2022 había reducción de 2020 a 2022. Porque Bukele negocia con las maras, tenía negociaciones secretas, como reveló el propio Tesoro de Estados Unidos. No es un hecho, no son teorías de complot, es comprobado. Y hacía esas negociaciones secretas para bajar la violencia, para elegirse. Y eran tipo de tratos y pactos que habían hecho varios políticos en El Salvador durante muchos años. Por eso la caída desde 2015, porque había logrado pactos políticos con las maras. Y solo en 2022 que Bukele vira el juego y los encarcela y parece que lo extraditó a algunos. Pues esos 2 factos, casi nunca nadie habla de eso. Se habla como si fuera poner un montón de gente preso resolvió el problema de violencia. Y no se habla de las negociaciones que antecedía
y que realmente tuvo un papel importante en la rebajada de la violencia. Eso me lleva a las otras preguntas sobre negociaciones con grupos criminales. Yo diría que hay, y es interesante, ese es un asunto que no conozco súper bien, pero yo he entendido que había negociación con pandillas aquí en Ecuador en la época de Correa, que con Latin Kings o algo así. Parecen ser pandillas de menor porte, no como estamos hablando aquí. Ese es un tema súper compleja, y yo por lo menos no he intentado entenderlo de forma académica, pero lo que veo es que hay una gama de opciones. Esas negociaciones abiertas obviamente son muy difíciles, porque es muy difícil sentar en la mesa con grupos criminales. Son raras en la historia de América Latina. Hubo la tregua de las maras en El Salvador en 2012, pero rápidamente fue cayendo. Medellín también tiene mucha experiencia con eso, pero es más bien porque los grupos en Medellín están en la frontera entre política y criminal. Son casi paramilitares o casi insurgentes. Entonces, como en la guerra civil de Colombia ya está común negociar con grupos armados, no es tan difícil negociar también con grupos criminales que tienen sus lazos con los paramilitares y tal. Eso parece facilitar un poco las negociaciones formales. Pero lo que más hay después hay una otra clase, que son esas negociaciones ocultas, que sí son muy comunes, porque a final de cuentas, en muchos lugares las pandillas tienen el poder de reducir la violencia, como he mostrado hoy. Y eso es un chip de bargaña, y ellos saben. Pues vienen políticos, de alcalde, generalmente son elecciones locales y no nacionales, y hacen pactos para que mi rebaja me mantiene la ciudad tranquila hasta la elección y te doy no sé qué. ¿No? Si están presos, te doy visitas conjugales o te doy salidas en el fin de semana, o sea, qué sé yo. Ni siempre son por dinero, a veces son troca de favor, o te deja el microtráfico más o menos libre, no sé qué. Esos tipos de pactos existen. Y también hay pactos más beneficios. A veces hay organizaciones del Estado o de sociedad civil que ayudan a las pandillas a no pelearse entre sí, porque pelearse entre sí es malo para todo el mundo. Entonces a veces hay grupos que intervengan, dicen, no, baja la temperatura, espera, vamos a conversar, ¿no? Para que se puedan convivir las pandillas o las estructuras criminales. Y finalmente hay algo que no es negociación, pero muchas veces es taxada, es llamado de negociación, que son políticas, lo que yo llamo en mi trabajo de represión condicional, que es cuando el Estado usa la represión para darles a los grupos criminales incentivos a evitar la violencia. ¿Cómo funciona? Si yo voy a llegar a un grupo de pandillas, digamos hay una pandilla que vende drogas en la esquina. Si yo como comandante policial resuelve, voy a cada semana a cautelar drogas, todo lunes a 5 de la tarde o a una hora aleatoria voy allá y haga mi patrulla y detenga lo que tiene ahí, no sé qué. Pero lo hago de forma aleatoria, digamos. El traficante, eso no crea para el traficante ningún incentivo de hacer nada. Si el traficante cuida de los niños en el barrio, o manda no fumar marihuana cerca de la escuela, o manda no robar en la comunidad, no importa, porque toda semana va a tener una incursión policial y él no puede hacer nada a evitarla. Pero si el comandante dice al traficante, oye, si no hay muertos en tu barrio, si yo no escucho de muertos, ni violaciones, ni me llaman porque robaron la bicicleta, yo te dejo tranquilo, más o menos, ¿no? De vez en cuando tengo que hacer algo, pero va a ser mínimo. Pero en el momento que escucho esas cosas, voy a mandar mis tropas a incursionar en tu zona. El traficante luego tiene incentivos a evitar la violencia. Él luego tiene incentivos incluso de gobernar el pedazo.
Yo no digo que queremos eso, pero en la medida que la política represora es condicionada a la violencia que usan los traficantes, que los que usan la violencia van a sufrir más represión del Estado de los que trafican sin la violencia, usted está creando incentivos para los traficantes a evitar la violencia. Y eso es verdad, estamos hablando de pandillas de la calle o cárteles enormes. Si el Estado mexicano le dice a los grandes carteles, oye, van traficando mientras no luchan entre sí, pero en el momento que el cártel del Golfo ataca al cártel de Tijuana, empiezan a luchar entre sí, yo voy a encerrar la frontera, yo voy a mandar todo el ejército para el norte y les va a complicar la vida. Si los cárteles entienden eso, si ese mensaje llega a ellos y es creíble, ya tienen gran incentivo de evitar sus conflictos entre sí. Ese tipo de represión condicional no es negociación. En ningún momento el Estado necesita decir, no, ¿qué me vas a dar? ¿Qué te voy a dar? No es un quid pro quo. Es apenas el Estado dictando reglas del juego. Pero sí a veces es visto como negociación. ¿Por qué? Porque para funcionar el Estado tiene que no reprimir tanto a los grupos que evitan la violencia. Aquí el cártel de Tijuana no peleó con nadie, entonces nos toca no atacarlo con fuerza máxima para funcionar, ¿no? Tal como si tú estás educando a sus hijos. Si no puedes simplemente punirles a toda hora, les tiene que punirla por la punición tiene que tener que ver con la gravedad del crimen, digamos, o del comportamiento malo, ¿no? Si un papá está siempre máximamente puniendo a sus hijos van a ser mal comportadas porque no tienen ningún incentivo a comportarse bien. Pues es una política paternalista frente a los grupos criminales. Es intentar civilizar los grupos criminales y no necesariamente destruirlos. Es una política, por eso, extremadamente polémica. Pero sí ha funcionado a reducir la violencia porque el Estado sí tiene ese poder coercitivo muy fuerte. Pero justamente por parecer un poco una negociación muchas veces criticada o quien lo pone en práctico es acusado de ser corrupto. A veces lo es, pero muchas veces no. Apenas tiene que ver con eso estás dando la vista gorda. Esa política que disminuyó tanto la violencia en Río, que yo dije que no iba a comentar, esa política envolvía mantener policías dentro de las favelas y darle a esas policías la misión no de cohibir todo el tráfico de drogas, todo el microtráfico, sino el aporte de armas por parte de los traficantes, que los traficantes no podrían más andar armadas, que es una realidad en Río de Janeiro. Los traficantes andan con fusiles. Pero la policía se puso ahí y dice, no estamos aquí para acabar con el tráfico de drogas. Estamos aquí para que nadie ande armada aquí. Y funcionó. Los traficantes, ok, bueno, voy a traficar mis drogas sin arma. Y pasaron a traficar en sus becos y sus calles pequeñas sin estar armada fuertemente. Porque les interesa la droga, no les interesa andar armada. Pero eso no eliminó el tráfico de drogas. Al contrario, el secretario tenía que decir, mi meta no es acabar con el tráfico de drogas, que es algo que tiene todas las ciudades del mundo. Lo que quiero acabar es la presencia armada de grupos traficantes, que es algo que no tiene en el mundo entero, solo tiene en Río de Janeiro. Pero esa política fue víctima de esa óptica, porque les dicen, no, pero ahora están en la favela, están los traficantes ahí, traficando, no están más armadas, pero están traficando, la policía está aquí, ¿por qué no los prenden? ¿Por qué le dan la vista gorda? Porque para la política funcionar en primer lugar, tenía que dar la vista gorda cuando se comporten. Pero eso parece que la policía está corrupta, o que la policía está floja, o la policía está no cumpliendo su papel. Pues ese tipo de política es muy difícil de poner en práctica. Ok, vamos, ¿qué más? I'm going to save this one for last. La droga, si debería legalizar la droga. Sí. Okay. No, ¿qué puedo decir? Para mí,
es evidente, personalmente yo diría que sí. No me queda ninguna duda que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso total. Y que no solo yo insisto, no solo es ineficiente o ineficaz, no solo no ha ganado la guerra contra las drogas, sino ha tenido tantos efectos contraproducentes, ha fortalecido a esos grupos criminosos de forma impensable. Sin lucros de billones de dólares por año en drogas ilícitas, no podría haber grandes carteles y ejércitos criminales. O sea, donde no tienen base fiscal. Se le quita la droga. Ok, legalizando la droga crearía otros problemas, obviamente que sí. Pero eliminaría ese aspecto de Fuerza Armada, de ejércitos de crimen y también la corrupción, porque eso es mucha plata. Pero para eso funcionar, tiene que legalizar todas las drogas, la producción, el consumo, todo. No solo que uno puede andar con un poco de marihuana en el bolsillo, eso no va a afectar la dinámica criminal. Y como yo veo como totalmente imposible políticamente legalizar la coca, la producción y consumo y transporte de coca, es una discusión que no me parece tan interesante. Vivimos en un mundo en que van a ser ilegales la producción y transportación de cocaína y eso es lo que financia esas guerras criminales. Pues nos toca entonces trabajar dentro de ese contexto por en cuanto, me parece. Yo tengo una colega que escribió un artículo muy interesante que comparó el régimen de prohibición de drogas con otros regímenes de prohibición global, como lo de marfil, como lo de esclavitud y otros a lo largo de la historia sobre trata de personas. Y él comenta que hubo una guerra contra la esclavitud. No fue de un día para otro que prohibieran la esclavitud a nivel mundial y acabó la esclavitud. No, hubo tráfico ilícito de gente esclavizada y hubo represión policial e incluso militar de armadas y todo para reprimir el tráfico de gente esclavizada, de personas esclavizadas en el siglo XIX. Pero esa guerra se ganó. Se llegó a un punto en que ya no había un comercio de personas esclavizadas en escala industrial. Pasó a ser algo muy raro, de hecho. No trata de personas ya es otro asunto, pero de que tenía navíos llegando con un montón de gente esclavizada, ya no pasaba. Fue una prohibición global que realmente funcionó. Pero lo de drogas no ha funcionado y tiene a ver con muchas cosas, pero entre otras cosas, la demanda sigue en alta, el producto en sí es muy fácil de esconder, no es como una persona esclavizada, y por varios otros motivos parece ser una prohibición mundial que es destinada a failure, ¿no? Es destinada a perderse, ¿no? Es una guerra destinada a perderse. Bueno, para último, a esta pregunta, ¿cómo se podría hacer para parar la violencia criminal en países como en el Ecuador? Lo que me parece, así, obviamente, violencia criminal es una epidemia en toda América Latina, no hay una solución muy fácil. Pero yo veo dos puntos como ideas generales, ¿no? Primero es entender que la violencia criminal tiene varios tipos o sabores o variantes. Y eso depende mucho de la estructura del mundo criminal en cualquier contexto. Si estamos hablando de grupos muy pequeños, de pandillas, de muchachos en las calles que pelean por honor, por masculinidad, y entonces para reducir ese tipo de violencia es muy eficaz intervenciones a nivel individual.
en darles terapias de comportamentales, bajar la temperatura, introducir maneras de ellos, deporte, ese tipo de actividades pueden tener un efecto. Si la criminalidad está organizada en un nivel más grande, en casi empresarial, la violencia ya tiene otro papel, la violencia ya es estratégica. No es porque se esquentó la cabeza y mató a alguien o que me habló tocó a mi mujer. No es ese tipo de violencia, es una violencia estratégica por ganarse mercado o defenderse su territorio. En este caso, este tipo de política de represión condicional es fundamental en minimizar la violencia. Si yo tengo un área de venta de drogas y pienso en atacar a mi vecino y quitarle su área, y si yo sé que el Estado va a responder poniendo como un blanco específico, ¿por qué yo invadí? Ya voy a pensar 2 veces. El Estado sí tiene un papel muy importante en este nivel, ¿no? en apaciguar los mercados ilícitos, que sí por sí pueden generar mucha violencia. Pero el Estado tiene que querer hacer eso, ¿no? En vez de simplemente tener como su meta, voy a acabar con ese mercado ilícito, voy a acabar con el tráfico de drogas. Si cambia el chip y piensa, no, lo que voy a hacer es apaciguar el mercado de drogas, yo sé que es difícil cambiar este chip, pero si cambia este chip, ya puede lograr disminución importante de violencia. La cuestión de gobernanza civil es otra pregunta extremadamente compleja, que no soy yo, sino la sociedad toda que tiene que debatir. Y es así, preferimos periferias urbanas apaciguadas por grupos criminales o violentos y abandonados por un Estado que no está presente. No es muy fácil elegir entre esas 2 opciones. Obvio, lo mejor sería periferias bien gobernadas por el Estado, pero eso es muy lejos, está muy difícil de llegar ahí. Y ya estamos caminando en otra dirección, que es van a ser gobernados por grupos criminales que van a hacer un buen trabajo, entre aspas, pero a base de violencia contra civiles. De nuevo, las políticas de represión condicional pueden minimizar esa violencia, porque los grupos criminales que hacen la gobernanza criminal están entre los residentes, los habitantes y el Estado. Los habitantes pueden llamar al Estado si, me bateron a mi hijo o desaparecieron mi niña, no sé qué. Y los grupos criminales saben de eso, están gobernando para mantener el Estado fuera. Pues de alguna forma hay un equilibrio allí. Y si el Estado, sabiendo y asumiendo que hay gobernanza criminal, deja claro que va a responder fuertemente si esos grupos gobiernan de forma dura o usan la violencia desnecesaria o cualquier cosa de esa forma, ya puede amenizar la situación. Pero son medidas paliativas, ¿no? Son medidas paliativas. Y eso se remite a la cuestión para mí de drogas y las cuestiones estructurales de desigualdad. Esos 2 factores, desigualdad social, desigualdad de tierra, desigualdad de derechos y también grandes mercados ilícitos como los de drogas, generan actividad criminal y grupos criminales, y reclutamiento criminal. Y pues, mientras tenemos esos 2 factores fuertes creando esos grupos, lo que podemos hacer son políticas paliativas para minimizar la violencia, que es el peor impacto. Si podremos cerrar la violencia, para mí, y sigue teniendo tráfico de drogas, pero de forma no violenta, eso sería un mundo mucho mejor, a mi punto de vista.